Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición del Festival Rasmia, Festival de Poesía Joven, coorganizado por la Asociación Noches de Poema y el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos en la segunda batida de Agnición, el sitio donde los poetas encuentran su propia voz, y esta vez tenemos a Eric Salvador y a Daniel Romeo. Eric Salvador es un licenciado en Historia, formó parte del grupo Ars Poética junto a Sergio Las Marías y Juan Giraldo Rincón, ha publicado Ruinas, Memorias y Anatema y ha colaborado en la revista Imán. Dentro de poco nos dirá que tiene una gran noticia para nosotros, pues publica un nuevo poemario. Daniel Romeo es un habitante de las slams y de los recitales, se le conoce también por estar mucho en El Zorro. Es un artista de cabaret, poeta danzarín, espía doble o nada, diplomático celébrimo entre sus amigos y sobre todo lo anterior, ánima anónima. Con todos vosotros, ellos van a repasar sobre el insomnio, el duelo y la búsqueda. Os dejo con Eric Salvador y Daniel Romeo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Byron por las presentaciones, gracias a Eric por estar aquí conmigo también y a todo el equipo que está ahí detrás de las cámaras. Este primer poema con el que quiero abrir el evento se llama El tercer lado de la página y es un poema que escribí durante una noche en vela. Entonces, nada más, espero que lo disfruten. Mírame y comprende que el infierno no es más que un desvelo. Ojos abiertos contra la noche de los siglos, vagamente impregnada de nosotros. Es como estar atado de pies humanos delante de un cuadro y llevar tanto tiempo mirándolo forzosamente que olvidas qué colores tiene, de qué formas trata. Estás simplemente contemplando su superficie fluir. Parece que te duermes y de repente sube una burbuja, estalla. Deja un olor agrio y vuelta las pinceladas que se solapan, se deshacen en espuma, en todo ese ballet inútil. Así estoy yo cuando aún busco en los incrementos un simbolismo que vaya más allá de su orden, de su paso atroz por los minuteros que ya ni me emociona ni me importa, este o cualquier otro orden o estado de la materia. Los he revisado todos, tratando de que algo me apacigüe y me duerma de una vez. Como hace ya tiempo, se extinguieron una a una todas las conciencias del universo. Y casi siempre lo que encuentro es una ruina, o tal vez un abismo de impaciencia que estalla. Es una flor cuando nadie debiera estar allí, o precisamente por eso. Flor, ¿qué era una flor? ¿Acaso cuando rompe una estrella y no hay nada, ni dolor siquiera, solo un eructo y después nostalgia resonante, se puede llamar a eso una flor? Cuando el cielo ordena a sus elefantes de guerra colisionar contra las ventanas y las grietas de los edificios, mientras todo el mundo duerme dentro, y yo pienso, en medio del apocalipsis, que la mitad del jazz es que llueva y la otra mitad lo pones tú, ¿se puede llamar a eso un diluvio? Si en algún momento del insomnio una libélula minúscula, un cristal en revolución, atraviesa la estancia provocando una luz en las estanterías y corredores de mi alma, y después de bregar contra los cronopios y los lobos, después de sacudirme bien de encima los retratos y los mitos, consigo entrever que se esconden haces plegados de luna. ¿Acaso no habría de ir allí a buscarme? A mí, que de los surcos de los labios me crece unos milímetros cada año, un coral violáceo de sílabas muertas, y no tengo manera de saber si lo que soy y lo que digo no es más que la repetición de una gramática hace mucho tiempo aprendida y que languidece a cada verso cayendo en súbita espiral. También mi piel fueron primero larvas lechosas de un volcán y luego un hubieron de músculo y huesos. ¿Fui alguna vez humano? ¿Me enamoré siquiera? ¿No sería mejor abandonar mi búsqueda? Estar por un día a mi favor. Incluso si me reinvento, soy yo el que se reinventa. Incluso si me velo, soy yo el que se vela. Si me quemo, me perdono o me olvido. No será cosa de otro alguien a quien el sueño ha vencido.
y que me llama para que en él me una a su ausencia. He dilatado tanto el presente buscando el momento en que caí en esto, que ha quedado terso, tirante y tan fino que es tan solo un filo en la página. He esperado y desesperado tanto de mí mismo, que las retahílas silenciosas acribillaron a reproches la madrugada, solo para bostezo de los cementerios que llevan generaciones de gusanos, aburriéndose de nosotros, y nuestra quietud de adorno en la pared con sonrisa de acribillados. ¿Pero qué puedo hacer con este tartamudeo, con este habla entrecortada del pensamiento que siempre me detiene? Ve, vete, ven, vendaval, mar, márchate de aquí. ¿Qué es lo que intentas decidirme, cambiando una palabra por aorta? ¿Qué es lo que me pasa si, para decir clavel, digo 3 veces clavo? Imagino peces de acuarela, ídolos de barro, y es bonito pensar, mientras lento me deshago, que una fuerza de fuelle, un empuje de fragua, me formará de nuevo de mis aguas. Muchas gracias, Dani, por el poema, que ha roto el hielo de alguna forma. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer al Festival Rasmia, a Juventud de Zaragoza, a todo el equipo. Y yo voy a comenzar también con 2 poemas. 2 poemas muy breves y que dicen así. No sé si me miras o estás lejos. ¿Qué puedo ofrecer ahora que nada me sigue? Ni siquiera recuerdo aquella vez que intentaste explicarme por qué se hunden los barcos. No me golpean las olas. He olvidado el nombre de mi herida. No soy yo. No. Lejos, pero aquí. Ya no lo escucho rugir. Se está borrando. El mar ya no me cabe en las manos. Y bueno, partiendo un poco de lo que has comenzado, de lo que has iniciado ya con esta charla, lo que me ha venido un poco a la mente es el tema de la voz poética, ya, como bien dice el propio título de este formato, ¿no?, de Agnición. Me ha venido sobre todo el término de la voz poética y un poco qué es para ti, ¿no?, la voz poética, los orígenes, la evolución que has tenido. Pues para mí yo creo que la voz poética es un descubrimiento que vamos haciendo cada día que nos sentamos a escribir y decidimos que vamos a llegar un poquito más allá de lo que el lenguaje común y cotidiano nos ofrece, ¿no? Entonces hay para mí siempre un componente muy importante de salirse un poco del día a día y de la realidad en la que estamos para echar la vista hacia adentro, hacia la introspección y conectar con esa voz que poco a poco se va formando, ¿no? Al principio sí que es cierto que tal vez, bueno, pues en recitales, en slams hemos oído esa voz poética adolescente y desesperada por contar algo, ¿no? En mi caso, por lo menos, los orígenes de mi poesía están ahí, ¿no? En la adolescencia, en tener muchas preguntas y muy pocas respuestas y sentir que tu entorno no te ofrece la salida que tú necesitas, ¿no? Con la mejor de las intenciones. Tipo de... Sí, yo creo que con esas preguntas, esas preguntas son el motor, al fin y al cabo. Exacto. Entonces, yo creo que en cuanto a los orígenes, yo creo que en cuanto a la voz poética, a la hora de formar tu voz poética, es muy importante sobre todo el componente de esa base que se crea desde el principio, o sea, esa lectura primaria de a veces los clásicos, tal como los conocemos nosotros del siglo XIX, del siglo XX, a lo mejor, los clásicos de ahora, no anteriores, pero que de alguna otra forma como cimientan esa futura evolución que vamos a tener y que al fin y al cabo pues se compone de una herencia. Yo creo que sería una herencia. Sí, es muy cierto que la literatura nos aporta una serie de recursos que hacen que nuestros textos sean más ricos luego, ¿no? Pero tampoco creo que la erudición sea un camino para escribir mejor poesía o escribirla de una forma
no sé, como más pura. Creo que hay una habilidad fundamental del poeta es mantenerse cerca de ese fuego que a otros les abrasa, ¿no? Entonces es un poco como Cupido que tiene que volar cerca del sol, aunque ya sabemos el desenlace. Y me he quedado con la frase que has dicho de he olvidado el nombre de mi herida. Y hablando de esto de la voz poética, a mí sí que es cierto que aunque pasen los años y vayamos evolucionando y cambiando, hay como un núcleo que muchas veces sigue ahí, ¿no? Sí, te acompaña. Exacto, Claro. y a veces son estas heridas que aunque sanen o estén a medio sanar o en distinto punto, ¿no? Pues siguen ahí de alguna forma, ¿no? Y nos acompañan. Sí. Y lo que tú has dicho, lo del el tema de las primeras agrupaciones poéticas y lo que viene a ser, ya sea los primeros eventos poéticos, la slam en tu caso, esas primeras organizaciones, esos primeros colectivos de poetas que comienzan desde el principio, yo creo que más bien por fascinación hacia otros autores, hacia el pasado, que luego te ayudan, te impulsan, de alguna u otra forma te impulsan. Entonces, y en mi caso porque yo formé un grupo poético y no solo formarlo, sino también comunicarte, ponerte en común con otros grupos poéticos Sí. del momento. Para mí es súper importante en conexión con la comunidad poética del underground, me parece que aporta unas cosas Exacto. que son totalmente necesarias. Para mí siempre ha sido un motor porque yo tengo la sensación de que por mucho que escriba poemas en mi casa y me ayude y todo eso, hasta que yo el poema no lo leo y lo escucha alguien, no está terminado y puede mutar todavía 20 veces, ¿no? Y esa prueba de enfrentarlo al público, de pasarlo en un escenario, o en este caso aquí como estamos tú y yo, ¿no? En este escenario alterado por las circunstancias, pues ayuda a terminar, a decir hasta aquí, a saber dónde chirrían las cosas, dónde necesitan más trabajo. La noche tiene su misterio, la noche tiene su... Exacto, y lo bueno, desconocido que al fin y al cabo un montón de recuerdos ahí en el Zorro con el cabaret poético y la verdad es que yo una cosa que siempre comento del cabaret es que me gustaba mucho de ese espacio, que había un descanso en medio. Entonces tú la gente que veía salir la primera vez, salían fuera a zumarse un cigarro, charlaban los que se gustaban y tal, y la segunda vez salían juntos. Eso era maravilloso. Y yo espero que, bueno, y confío plenamente en que, aunque estemos en estas circunstancias, ¿no? Sí. Pues las personas vamos a seguir enredándonos de maneras irrevocables. Sí, yo creo que lo que dices tú del tema de la nueva situación, ¿no? Y luego que unido sobre todo la creación poética, de esta nueva situación que estamos viviendo ahora, a lo mejor estos poemas que estamos escribiendo ahora y que no escribíamos antes, esa percepción que ahora tenemos de forma obligatoria, ¿no? Que se nos ha obligado a tener esa percepción a nivel poético que estamos hablando. Yo creo que luego pues es que es un antes y un después a la hora de escribir la poesía o de pensar en poesía a la hora de escribir. Pero bueno, y el tema bueno, yo creo que voy a leer dos poemas que bueno, la lectura de estos poemas, del último poema me ha hecho un poco recordar un poco Conectar el tema con otra cosa. Y voy a leer un poema sobre un poco el duelo, en el sentido de, como es uno de los temas que también vamos a tratar ahora en esta conversación, el duelo por una persona, ¿no? Una desaparición, como yo lo concibo, una desaparición. Existen duelos, tipos de duelos. Y voy a leer un poema que para mí es muy especial, no es uno de los mejores poemas de mi libro, pero sí que me gusta mucho, creo que es muy bonito. Y dice así. Se titula La playa. He soñado con una playa, una desconocida, en la que alguien permitía que me quedara. No había olas. Creo que se las habían llevado. La arena quemaba. El sol molestaba en los ojos. Solo vi dos cuerpos nadando en el mar, muy juntos. Yo los conocía. Había estado siempre con ellos. Pero a pesar de ser el único en la orilla, ellos no me veían. Qué bonito lo que acabas de leer. Fíjate, yo lo que me viene cuando oigo este poema tuyo
y con la decisión de que le hayas llamado la playa y que te ubiques ahí, es que la playa es un lugar fronterizo totalmente, es un lugar de encuentro, ¿no? Es un lugar donde se juntan las olas con la tierra, y en este sentido me parece muy acertado. Creo que también ibas por ahí, ¿no? Sí, la creación de un espacio a la vez real y ficticio que te permite poder viajar en ese momento y crear esos poemas, ¿no? Pero al fin y al cabo es un lugar que al final vas a tener que abandonar. Claro. Te tienes que marchar. Es Entonces, bonito. Está bien, ¿no? Dentro de lo que cabe está bien, pero bueno. Y no sé si del tema del duelo, ¿tienes algo que Sí, yo, contar? bueno, Desde tu experiencia, a lo mejor. desde mi experiencia, bueno, tengo un poema que paso a leer ahora a continuación, pero hablando también de lo anterior, de los orígenes, yo creo que casi el primer poema que tengo conciencia de haber escrito fue cuando murió mi abuelo, y es un poema que, bueno, pues luego tal vez tendría yo 13 años o 14 años, ¿no? Y es un poema que luego, bueno, no he publicitado, no he seguido leyendo porque a un nivel que tampoco tiene mayor interés, ¿no? Pero sí que es una de esas, ¿cómo decir?, de esos recuerdos que tenemos en una caja y guardados, ¿no?, con las cartas de amor, las caracolas y todas estas cosas. Y yo la verdad es que a mí, como persona, me aporta mucho tener esos poemas que he ido escribiendo a lo largo de toda mi biografía, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, paso a leer el poema de un duelo más reciente, que, bueno, ya también está superado, ¿no?, hace ya algunos años de eso. Y es un poema que yo escribí cuando murió mi tío. Y mi tío cuando murió era joven y dejó atrás pues una familia con 2 hijos y a mi tía. Entonces yo en ese momento asumí cuando me dieron la noticia, cuando después fuimos al funeral y todo eso, ¿no?, todo el ritual que se sigue, yo asumí un rol muy de cuidar de todo el mundo, de estar allí para todos, ¿no? Y había una frase que es la primera del poema que a mí me iba taladrando, me iba haciendo mella, y yo sabía que hasta que no escribiera el poema eso iba a quedar inconcluso, ¿no? Entonces, bueno, el poema es un homenaje, ¿no?, y es un aprendizaje de las cosas que pasaron esos días, y lleva su nombre, y se titula Iñaki. Esta noche el dolor nace de la nuca y tiene que atravesar toda nuestra mente hasta materializarse en una gota de amarga redención, el néctar de la dolorosa pérdida, haciéndonos añorar los miedos infantiles que brotaban de la inconclusa fontanela, para pedir atención, leche, abrazos. No es toda infancia inconclusa, no es la juventud un dardo químico que nos impacta a traición, la madurez una interrupción inoportuna, la vejez un estallido de fragilidades. A cada paso tiembla la pasarela y tiembla el paso, tiembla la pasarela y tiembla el paso. Fácilmente agotable esta sucesión de fatigas, lluvia de torpedos con una precaria visión periférica, los ojos al cielo, buscando con las palmas de los ojos las raíces del cielo. Cabellos al aire vertical, necesariamente electrocutados, sonreímos a la viuda y a la madre doblemente viuda, en el esposo y en el hijo. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? La sabiduría que nos es permitida se mastica de oídas y se escupe con rabia hacia el suelo, como un tabaco, mareado de encías, machacados de molares, somos maraña informe que conserva como recuerdo único el sabor del paladar. Expelidos de la caverna bucal somos para acabar en mantillo húmedo sobre el que nos tambaleamos preguntándonos todavía ¿para qué esta herencia monstruosa llena de nudos y avalorios? ¿Para qué la memoria del rosario y el santo tricornio? Cada cual afrontó su ritual. Padre dijo, prenderé este incienso para que tu alma encuentre la paz, Iñaki. Busca el camino con las orejas de caminar. Nico dijo, mañana meteré un gol para ti, papá. Papá cantará gol desde el cielo en lengua materna. Alejandro simplemente no pudo decir nada. Seguía tragando su sopa entre los espasmos. Tenía un ataque de risa, un ataque de ansiedad, un ataque de nervios.
luchaba por mantenerse unido a un esternón de celeridad intergaláctica que se le escapaba de los marcos habituales del pecho. Alzaremos la copa tan alto como nos lo permitan nuestros tendones, nuestra médula modelada al impacto de picas y bastos. Eso puede que lo diga yo, tentando la elasticidad del báculo que se alza para sacudirnos otra vez en las costillas. Tal que un tambor, la frente tensa para devolver el sonido prestado a la marcha. Los fluidos son expulsados para devolver el líquido prestado a la mancha. Yes. Qué bueno. Has terminado con el... O sea, has empezado con el duelo, directamente del duelo de la muerte. Sí. O sea, es que el tema que al fin y al cabo yo, por ejemplo, estoy tratando últimamente, ¿no? El tema de la muerte y que se ha tratado a lo largo de toda la historia de la poesía. Pero en mi caso, por ejemplo, una experiencia personal, ¿no? Hace poco experimenté, pues eso, tuve una muerte muy cerca en ese sentido, ¿no? En la familia. Y debido a la situación, debido a tener la muerte tan lejos, yo la sentía como lejos, ¿no? De alguna u otra forma, esa búsqueda, que también es un tema que vamos a tratar, me llevaba un poco a como una admiración instintiva hacia la muerte, o hacia buscar un significado, o hablar de ella, a poder hablar de ella. Y escribí 2 poemas que me cuesta soltar, porque son muy personales, pero yo creo que sobre todo un poema que le tengo mucho cariño, que se titula Últimas Palabras. Últimas palabras. Y fueron realmente la última conversación que tuve en este caso, que fue mi abuela que falleció hace el mes de abril. Y dice así: las calles están llenas de niños, niños vivos que juegan, corren y hablan con muchas voces. Colgué el teléfono. Anunciaste algo que no podía ver y no te creí. Desde esa noche, en mis sueños, los fantasmas no tienen rostro. Y toda esta búsqueda, esta muerte, o sea, esa idea de la muerte, y no solo eso, sino un poco la idea que estoy trabajando ahora, de la destrucción de la naturaleza, el individuo ante la destrucción de la naturaleza, que comprende todo, vida, evolución, muerte. Es el último poema que he escrito, que se titula Destrudo, y dice así: todavía no he olvidado cómo se traiciona. A cambio he recibido un regalo, un cielo indefenso, un lugar que nadie se atrevería a abandonar, un bosque. Sin embargo, mi castigo es simple: otro día sin ver derrumbarse los árboles. Y yo creo que, un poco acabando con este tema, para mí, lo que viene a ser experiencia es que la muerte nos enseña a no esperar. Y que al fin y al cabo, pues, es como si la siguiésemos, como una admiración instintiva, ¿no? que nos anima, que nos impulsa a poder hablar de ella o a escribir sobre ella. Sí, me ha llamado la atención sobre tu primer poema, que esos niños que hablan con muchas voces, de alguna manera nos da la sensación de que la vida es polifónica, que tiene un montón de voces, que se manifiesta en todos los rincones. Y la muerte parece que solo acecha al individuo, parece que sea algo totalmente personalizado, y en el fondo, tanto vida y muerte están en todas partes mezclándose con nosotros, ¿no? Entonces es cierto que nos hace atravesar esos momentos de duelo, y a veces en esos momentos hay un aprendizaje sobre nuestra propia vida que nos revela que nosotros somos parte también de esos momentos y de esa fugacidad, y nos conecta con nuestra propia fragilidad de la que a veces nos pasamos la vida huyendo, ¿no? En una palabra. Y también respecto al individuo, a mí me preocupa mucho que estemos destruyendo tanto la naturaleza, porque creo que constantemente estamos huyendo de esa parte nuestra que es natural, al fin y al cabo.
No somos solo naturaleza, pero una parte nuestra sí lo es. Y parece que constantemente tratemos de reprimir y encauzar esa parte nuestra que es más, tal vez más animal. Y a veces me pregunto si, una vez que hayamos acabado con todo y todo sea una lámina de cemento, ¿a dónde va a ir el poeta a buscar sus revelaciones una vez que ya no tenga el bosque, no? Se morirá de Exacto. asco. Se morirá de asco, pero no tendrá nada que escribir. Solo ni nos que quedará el pensar. asfalto y este ruido en la cabeza que parece que no tiene fin, ¿no? Entonces, el bosque como lugar de revelaciones, me interesa mucho ese tema también. Poder salir de la naturaleza, que parece que nos salgamos también un poquito de nuestra cabeza, vamos a ser pequeños y volvamos a poder apreciar el resto de las Sí, porque cosas. creo que de esa búsqueda que te he leído y que compartimos de alguna u otra forma, porque yo creo que todo poeta busca, o sea, lo que sea, lo busca. Y hace poco estuve leyendo un artículo sobre Pavese, ¿no? sobre toda la obra de Pavese, y di con una frase de Heidegger que me llamó mucho la atención y que yo creo que da pie a poder tratar un tema tan importante como es la poesía, que dice que los poetas son quienes toman el riesgo de abismarse y al mismo tiempo ponen en riesgo el lenguaje de sus vidas. Hablamos de que, como dice sobre todo un amigo, nosotros no decimos si seremos poetas o no, solo decidirán los que no han nacido todavía. Y me gusta mucho esa frase. Sí. Pero, no sé, creo que la poesía es algo muy serio. Para mí lo es. Algo muy serio y implica mucho sacrificio, pero sobre todo, una vez que echas la vista atrás, independientemente de lo que hayas escrito o no, lo que has vivido o no, puedes decir, merece la pena. Merece la pena haber escrito, merece la pena haber vivido. Sí, yo creo que es muchas veces enfrentarse a un abismo. Tú cuando empiezas a escribir, yo creo que estoy llegando a algo valioso cuando realmente me voy acercando a ese borde, ¿no? Y entonces uno desde ahí echa la vista y puede contemplar todo el paisaje y ver un poco qué le depara el futuro, qué cosas siguen ahí del pasado, qué es lo que queda en el presente, ¿no? Pero también es cierto que a veces pecamos de ser demasiado serios y está bien divertirse y jugar con la poesía. Pero es que cuando estamos felices no escribimos. Yo, en mi caso, prefiero aprovechar esa emoción y decir, a ver, estoy bien, ¿no? Es cierto eso que tú dices, que generalmente nos sentimos más retrospectivos, más metiditos hacia adentro cuando nos han dado un palo, ¿no? Por lo que sea. Cuando no comprendemos algo. O cuando no comprendemos. Exacto. También tenemos esa necesidad de parar y expresarlo por ahí. Y eso es una herramienta muy buena. Pero bueno, yo a mí también, en poesía también me sale a veces el reírme de mí mismo y cuando consigo hacer eso, pues también siento que avanzo de alguna forma. Igual no son los poemas más vistosos, en eso te doy el punto. Es cierto. Entonces sí, y también una parte importante de lo que somos es, volviendo a la cita, es ese relato que nos hemos creado de nosotros mismos, que dice esa identidad, que yo soy esto, lo otro, o hasta qué punto me doy permiso para ser hoy carpintero y mañana bailarín y de 7 a 8 soy otra cosa y todo eso, ¿no? Y en ese sentido es realmente un abismo, es cualquier persona que llegue, me apasiona la idea de que cualquier persona pueda llegar de su trabajo y ponerse a picar un poema igual que picaría una piedra o a tallarlo de esa misma forma. Sí, porque ahí vas un poco la idea del trabajo, ¿no? Porque yo cuando yo concibo la idea del trabajo de la poesía, que viene a estar vinculada con la voz poética, con la búsqueda de la voz poética, porque para mí, no sé si lo compartirás, el hecho de que la poesía necesita trabajo. La poesía necesita, no estoy hablando de coger, llegar a casa y ponerte en el escritorio y decir, no, voy a escribir un poema, voy a hacer esto. O tengo una idea en la cabeza, me voy a obligar a hacer esto. No. Yo creo que la poesía implica el trabajo relacionado con la lectura. Con la lectura. Es decir, quieres escribir, pues tienes que leer claro. Y luego escribir. A mí, yo creo que es eso. La literatura me interesa también más como todo ese circo de gente extravagante y estrafalaria que también te demuestra a lo largo de la historia que ha habido un montón de gente en los márgenes, que ha habido un montón de gente creando, viviendo unas vidas totalmente apasionantes y que en su época trataron de empujarlos, de reprimirlos, de decirles que eso no podía ser. Y bueno, eso han conseguido precisamente lo contrario, ¿no? Un caudal imparable, un torrente de letras y poemas. Y bueno, esto pasa en todas las facetas del arte y es maravilloso. Para mí eso es un soplo de aire fresco y es lo que más disfruto leyendo realmente también. Y voy cogiendo, últimamente descubrí un
un poeta que se llama Inés Cesaire, que está muy bien y yo va a quedar para la posteridad. Quien quiera investigar, pues oye, ahí tiene también. Sobre todo me fijo en tu poesía el tema de lo que he leído, los poemas que me has pasado, el tema del insomnio. Que en mi caso, afortunadamente no lo sufro, en ese sentido de que tengo la suerte de que... Pero sí que es verdad que, no insomnio, pero sí que alguna idea se te mete en la cabeza y dices, hostia, hasta que no la sacas... Exacto. Estás ahí y no duermes, o sea, no te duermes hasta que no la sacas, hasta que no la elaboras. Exacto. Aunque se quede incompleta, pero la dejas. Sí, eso es. Yo, sobre todo para mí, en noches que me ha sido más difícil dormir por los nervios, porque tenía una idea fija que no podía sacar de mi cabeza, el haberme acostumbrado a poner un vasito de agua y una libreta al lado, pues me ha dado mucho aire, porque de alguna forma tu cabeza, cuando te pones a escribir, pues hace un reset que igual en un cuartito de hora con el papel y el lápiz, si yo me lo permito, lo puedo hacer y no estoy ahí dando vueltas, no sé, y encima es más angustioso para mí, ¿no?, estar ahí quieto. Entonces, bueno, la verdad que yo he ido desarrollando ya una serie de trucos que me han ayudado mucho. Y también, pues no sé, sí, la verdad es que en esa frontera entre el sueño, la realidad y tus problemas, ¿no?, que es generalmente lo que a mí me impide dormir, pues a veces aparecen esas pequeñas perlas que luego puedes rescatar. Es cierto. Y bueno, ¿tienes algún poema? Sí, ¿no? He leído algo. Sí, ese primer poema del tercer lado de la página era un poema de insomnio totalmente. Lo escribí pues en una duermevela y cuando nació no tenía forma y después volví a él, le fui dando los saltos de línea, lo fui puntuando, corrigiendo alguna pequeña cosa, pero la verdad es que salió ya casi como es. Y sí, es uno de los poemas más largos que tengo. La creación poética que estamos hablando, lo que tú dices, el tener esos hábitos de escritor o de poeta, es decir, dejarte la libreta, el vaso de agua, etc. Yo sobre todo concibo dos formas, el trabajo y luego el poema que sucede, que es el más bonito, es el más extraordinario que dices, que en el tema de que puede suceder en cualquier momento, es que es como un diamante. Claro. Es como encontrar un diamante, entonces es algo, hostia. Y sí que como dice un amigo, es como encontrar setas, entonces dices, hostia. Es como ir por el camino y decir, hostia, mira qué setas. Entonces, y ese es el que llega en el momento, lo escribes, que luego lleva trabajo, pero claro, en un principio nace de eso. Y es algo que lleva mucho. Sí, y a veces los poemas tienen todo el sentido para uno mismo, pero es tan difícil juntar esa maraña de todos los días y darle una forma que los demás puedan entender, porque claro, tú sabes de dónde vienen todas las cosas, pero luego, ojo, hay que ponerlas. Y yo muchas veces me pregunto también, y es una cosa con la que me encanta fantasear, que es que, bueno, pues este es mi poema, ¿no?, y está aquí, está en esta hoja, pero una vez que te lo leo a ti, se lo leo a este y se lo leo al otro, pues todas las cosas van a encajar en tu biografía de otra forma, van a significar otra cosa, aunque solo sea ligeramente distinto. Y bueno, no sé si esto es humor negro teniendo en cuenta la situación con el COVID, pero me ha gustado mucho pensar en el poema como algo infeccioso, algo que se propaga de pensamiento a pensamiento, que encaja en los problemas de otras personas y que les puede conectar contigo. Y a veces el poema más triste y más oscuro que has hecho a otra persona le hace sentir acompañada. Tal vez no le haga salir, ¿no?, pero el simple hecho de ver que hay otra persona que expresa lo que tú sientes, creo que es también muy valioso, ¿no? Y bueno, yo quería pasar ahora a un poema nuevo. Pues la gente que me haya oído habitualmente sabrá que estos dos poemas ya los había recitado en alguna ocasión. Y este poema lo he terminado de montar esta mañana a última hora, que es como suelo hacer mejor las cosas. Y se llama El fugitivo. Y aunque no tengo muy claro todavía de qué va, porque aún tendría que asentarlo en la memoria y todo eso, pues creo que trata sobre todo de esos espacios en los que las relaciones entre dos personas se van calibrando, esa distancia que parece que pone las cosas en su lugar, ¿no?, como de una especie de atracción magnética entre las personas que va ordenando y nos va poniendo en nuestro sitio.
El fugitivo. Consciente de este espacio denso e irrepetible, dejo atrás la casa vacía, atravieso la distancia prudencial suficiente como para que el retorno no sea una opción. Esta distancia sabe que va a desgastarse hasta convertirse en un vacío ilegible y por eso late y se revela de púrpura. En la memoria de dentro y fuera, extrañarte es solo la parte visible de entrañarte. Mi ritmo lo marca una lagartija con su coleta de samurái. El más mínimo desprendimiento podría detenerme. Digamos que si la luna me mirase con indulgencia podría morirme. Me niego a dar más explicaciones sobre los términos de este hechizo. El mediodía calcina las enredaderas para que se marchiten y aflojen. Es cierto, no he llegado a transformarme del todo, pero sí acojo la forma de un gorrión que se me quedó atrapado entre las venas. Lo acuno con la dulzura de un criminal, respiro como si el aire pudiera escacharlo. Para que se pueda marchar algún día, he apostado todo mi calor en ello. Calma, el sol siempre cenital, amor, ballena omnívora, tremendísimo zaguán de costillas y réplicas. Confía en el desierto y acabarás tragando agua de espejismo. A lo largo de este viaje helador, tranquila, tarde o temprano acabarás quemando tu corona de espinas para calentarte. Florezco ahogado por una bestia y mi piel se desmigaja en pequeños pétalos para que el cadáver pueda consumir el olor de su amante un instante antes de decidir el color de mi fuego fatuo y entonces partir. Aquí no hay turistas, no hay. No existe un solo habitante del cielo que no haya llegado hasta aquí huyendo de su propia sombra. El sol siempre cenital, caminamos por encima de nuestros miedos, machacándolos como uva garnacha. Cordura vestigial, cordura de leche que dura hasta donde dura el primer amor. Todo amor es el primero, en el misterio inocente de repetir olvidando. Se esfuma el guardián angelical en un rastro de plumas y nos deja escribiendo. Yo creo que te voy a contestar con otro poema. O sea, ¡Qué bien! te voy a contestar con otro poema, tío. Sí, dale. Me ha venido un poco la idea de que a la hora de escribir un poema, no sé exactamente cuándo escribiste ese poema, si fue hace 2 semanas, o hace una o hace mucho tiempo. En mi caso sí que este poema lo escribí hace mucho tiempo y últimamente me he preguntado, ¿soy justo con la persona que ha escrito este poema? A la hora de escribirlo, a la hora de pensarlo. Voy a ser justo con él. Porque una vez cuando lo escribes piensas, ostras, lo que está sucediendo ahora es algo serio. Y te prometes a ti mismo pues respetarte, ¿no? Es decir, y eso, al fin y al cabo, el respeto personal hacia el poeta, no sé si me estoy explicando bien, respeto hacia el poeta, hacia ti mismo, que luego cuando vayas a leer esa obra, ese poema, te hablo con conciencia, no, cambiaría esto, cambiaría lo otro, ¿entiendes? Pero yo creo que si viene de un sentimiento, de una emoción muy fuerte y algo que ha supuesto algo muy importante para ti, debe ser justo. Yo creo que eso sería. Y voy a leer 2 poemas. Y dice así: no es fácil volver a construir para que nadie habite, crecer sin ensuciarse las manos, herirse de una forma completamente distinta, aceptar la pérdida, aprender por qué se rompe, por qué se entrega. Y voy a leer el otro que para mí define lo que es la poesía y es muy breve. Yo elegí esto, este camino, este espejo sin alerta, esta necesidad. Wow. Creo que vas a acabar. ¿Vas a terminar con uno? Sí, si tenemos tiempo. ¿Uno más? Bueno, yo voy a leer otro más. Vale. Y este, pues,
me apetece dedicarlo, ¿no? Ay. Te da la oportunidad. Y es un poema que cierra un poco el libro que voy a presentar, o sea, que sacaré en enero con la editorial Los Libros del Mississippi, en enero del 2021, que se llama Esta orilla. Y es el último poema que cierra un poco el ciclo, el capítulo, y que al fin y al cabo deja respirar, ¿no? Permite respirar. Y se titula Volver, y lo voy a dedicar a los encajadores. Y ya saben por qué lo digo. Volver. Nunca fue un acto, sino un verbo muerto de una lengua muerta. Creer que siempre existe un principio. No sé si vas a acabar con... Sí, no. Con un poeta. Chicos, perdonad que os interrumpa, pero tenemos unas cuantas preguntas en el streaming de Facebook que me están diciendo que os las pregunte y con esto terminaríamos nuestro evento. Me preguntan, os las voy a decir todas, ¿vale? Y las dejamos en debate para que las podáis responder y concluimos. Preguntan, ¿poesía oral o poesía escrita son lo mismo? En el caso negativo, ¿qué aporta la oralidad a la poesía escrita? Segunda pregunta, ¿creéis que todo está inventado en la poesía? ¿Qué evolución pensáis que puede seguir de aquí en adelante? Última pregunta. ¿Cómo veis el panorama de la poesía joven en nuestro país? ¿Han ayudado las redes sociales o han perjudicado la difusión entre autores de calidad? Y con esto, dejo que respondáis. Hostia, 3 bombas, Ya se suelta más. Pues sí, la verdad. Las has apuntado, ¿no? No, la verdad es que... Bueno, pero toma, ya nos irá, ya nos irá soltando ahí... ¿Poesía oral o poesía escrita? Bueno, en mi opinión, hay la manera en que se ha hecho esa pregunta de si la poesía oral tiene algo que aportar a la poesía escrita. Pero bueno, ¿de dónde viene esa deuda, no? Es que ya si no vamos a los orígenes, los rapsodas griegos, Sí, etcétera, yo partiría de mi tiempo, yo partiría de ahora. Entonces, yo creo que es muy... Yo siempre, bueno, yo apostaría por la escrita antes que la oral. Pero reconozco que una buena, al fin y al cabo, cuando lo estás leyendo, es una interpretación. Claro. Es que es otra, yo creo, en mi opinión, es una dimensión totalmente nueva la que se abre con la oralidad, con introducir las artes escénicas en la poesía, intentar que haya, igual que tenemos una voz literaria, esa voz poética también está compuesta, tal vez de tu manera de recitar. Hay gente que quizás se siente más cómoda en un escenario que en un ambiente editorial. Claro, ¿no? a lo mejor hay que dividirlo, ¿no? Hay que decir, pues a lo mejor una lectura más íntima, más personal, en la que puedes disfrutar de una lectura, y luego está la lectura escénica, que más o menos yo creo que responde a un poco lo que se viene haciendo, lo que se hace en los bares y lo que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Un poco responde al boom. Sí. Y que luego que está conectado con la actualidad, con nuevos autores, y etcétera. Pero hay un punto aquí que yo creo que está pasando desapercibido, que es que tal vez en poesía tengamos a sobrevalorar la complejidad por encima de otras cosas. Quizás estemos valorando eso demasiado. Porque es cierto que la poesía oral, si uno no es habilidoso escribiendo los textos, puede llegar a embarrarse, a no ser capaz de transmitir unas ideas complejas. Pero si un autor es realmente habilidoso moviendo las palabras y limpiando ese poema y haciéndolo lo más legible posible, realmente es posible transmitir cosas muy bellas en poesía oral. Y el hecho de estar, bueno, claro, ahora en esta situación, pero el hecho de estar con más público, con más gente, de generar esos espacios en los que hay intercambio, creo que podría ser un valor añadido también a la poesía y a la oralidad. Yo lo veo más como una parte que se queda con esa... Que quizás es de ruidosa en ocasiones, ¿no? Sí, como que al fin y al cabo, no sé, yo soy, como te he dicho, yo soy de poesía escrita, pero como que se queda como protagonista.
¿no? La forma en vez del contenido. Ya. Entonces, por muy buena que sea la forma, si el contenido no responde, no se nivela un poco la balanza, pues... Pero a mí es lo que más me choca en ese sentido, ¿no? Que tendría que ser como una especie de equilibrio. Claramente cada poeta tiene su voz, cada poeta tiene su forma de expresar y de recitar. Para ser justos, eso es algo que también pasa en poesía escrita. Sí, bueno. Pero, y algo que podríamos unirlo a lo que ha dicho Byron en la pregunta que nos están comentando, de esos poetas, de autores nuevos, que al fin y al cabo nosotros también somos autores nuevos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este nuevo mercado? Dicho así, ¿no? Dicho de forma fría, en este nuevo mercado, en este nuevo ambiente, en nuestro escenario. Pero yo creo que para mí es muy importante que las nuevas mentes o nuevas personas que se acerquen a la poesía partan de una base sólida. Yo considero que partir de los orígenes de autores que desde el punto de vista, pues a lo mejor son un poco carca, ¿no? Pero partir un poco de la coger buenos cimientos y luego, pues, de alguna otra forma de entretenerse. Ajá. O buscar un poco con otros nuevos autores, ¿no? Yo creo que es cierto que muchas veces, pero sí, yo a lo mejor por lo que he dicho, a lo mejor para que también sea que... en muchos eventos, cuando vas por ahí y todo esto, igual ves gente que no lleva tanto tiempo, bueno, en el fondo no tiene mucho que ver con eso, pero oyes la misma forma, oyes los mismos recursos, y hay como un eco, ahí hay una, digamos, una estética... a buscar la voz. Exacto, y es cierto que en esto influye la oralidad, pero a la vez esa gente ha escrito un texto primero y luego lo ha recitado, entonces yo creo que no es el problema ese. Y yo creo que lo que he aprendido mucho de esas experiencias es a intentar acercarme a los poetas y conocer su biografía también, y eso a veces me hace conectar más con su poesía y me hace llegar a entenderlos mejor. Y bueno, al final, pues yo creo que nosotros llevamos muchos años escribiendo, no sé cuál será tu situación, pero... Sí, pero lo que tú dices de los poemas es que yo parto de los primeros poemas que era terrible, o sea, es que estamos hablando de... Claro, y es un proceso y yo en ese proceso que experimentar. Lo que más quiero es darle alas a todos. Sí, exactamente, cualquier persona a que crezcan, a que sigan, que sale al escenario. Un último apunte es que hay otro ambiente que no hemos mencionado, que es el ambiente de los pequeños tallercitos, de las reuniones de escritores, en los que gente que, por ejemplo, no veo luego en los bares recitando, pues siente que dentro de esa intimidad pueden darse permiso para escribir, gente que habitualmente no escribe, y a través del juego, a través de distintas dinámicas creativas, pues conseguimos que se lancen a eso y les salen cosas realmente maravillosas. Sí, yo creo que lo que tú bien dices, las tertulias, los grupos, las reuniones, al fin y al cabo compartes ideas, compartes autores, compartes todo. Y si lo unes, ¿no? a esa fórmula, si lo unes después de un recital, a salir de noche, a continuar un poco que al fin y al cabo, en esta situación se echa de menos. Claro, yo por lo menos lo echo de menos, ¿no? Volver un poco a eso. Pero eso, creo que respondería a las preguntas que más o menos nos han planteado y que hemos hecho ahí para general. Chicos, lamentablemente tenemos que terminar ahora mismo con el evento. Es una pena porque lo estamos pasando genial, teníamos más preguntas, pero ya sabéis que las normativas nos exigen terminar a las 8 de la tarde, así que esto ha sido Agnición número 2 con Daniel Romeo y Eric Salvador. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis viendo desde casa y por vuestras redes. Os dejo un par de segundillos si queréis despediros de alguien en especial, si queréis dar alguna noticia. Muchas gracias a todos por seguirnos, por vernos. Saludos a amigos, familia, encajadores. Muchas gracias por todo. Esto ha sido Rasmia Agnición número 2.